Biblioteca Recuperada es una exposición a 40 años del golpe que consiste en buscar y explicitar todas aquellas imágenes de las que no teníamos memoria. Imágenes que nos parece que han pasado demasiado tiempo, imágenes que al día de hoy nos parecen también increíbles y sin embargo nos permiten nombrar, señalar una tragedia, lo que aconteció con los libros. Si el gran marco general de los 40 años de conmemoración del golpe son los derechos humanos, en este caso nos pareció que era necesario también establecer un punto de vista en donde uno se encontrara con la tragedia desde otro lado. Tal vez señalar la barbarie, pero para nombrar la barbarie había que mostrar las imágenes. Por una parte es una exposición que nos permite ver la tragedia a nivel fotográfico, testimonios en donde los soldados, los militares están quemando libros, varios fotógrafos nacionales y extranjeros estuvieron ahí en ese momento ante ese horror. Ellos fueron testigos y no soltaron sus cámaras los fotógrafos ni tampoco los camarógrafos. Como parte de la investigación que generó esta exposición, hay una serie de acontecimientos que hasta este minuto nunca habían sido reconstruidos. Uno de ellos tiene que ver con el día 23 de septiembre, que es el allanamiento y destrucción de gran parte de los objetos que estaban en los departamentos de las Torres de San Borja. Y ese día, muchos fotógrafos, camarógrafos, fueron testigos de cómo esos libros salían de los departamentos, los tiraban desde los balcones y los soldados empezaban a quemarlos. Ese mismo día, la prensa nacional e internacional cubrió este acontecimiento. El día 24 de septiembre aparece en primera portada una de estas fotografías de Juan Domingo Politi. Fue capaz de registrar el momento en que los soldados están quemando libros y están quemando también un afiche en donde aparece toda la utopía latinoamericana al cetro del Che Guevara y todo el perímetro relacionado con la fuerza del campesino, la fuerza del estudiante, la fuerza de la naturaleza. Todo este emblema utópico de Latinoamérica, de una Latinoamérica que despierta, es destruido en ese minuto. La portada del 24 de septiembre del diario La Tercera da testimonio de esto. 40 años después, nosotros lo que hemos hecho es hacer un encuentro entre ese afiche y al mismo tiempo una versión actualizada de Patricia Israel cuando ella recupera este testimonio fotográfico, lo convierte en un traspaso contra la tela y ustedes ven ahí una repisa de una estantería que ha quedado vacía. El aporte de los artistas en esta exposición tiene un lugar preponderante. Nos encontramos, por ejemplo, con el trabajo de Camilo Yáñez, en el que hay una entrevista donde dos personas reconstruyen los momentos en que ocurrió el golpe militar. Los aviones, la situación del centro de Santiago, la dirección Carmen 36, que es el lugar en el que vivían en ese momento, y donde van relatando de qué manera se experimentaba el horror, el miedo y por lo tanto la necesidad, por ejemplo, de comenzar a deshacerse de todo aquello que fuera un problema, en este caso los libros. Junto a la estantería de los libros recuperados para esta exposición, hay una serie de sillones que fueron realizados por la artista visual Lorena Silleruelo. A través de ellos está el audio de distintos testimonios de personas que buscaron distintas formas para deshacerse de los libros. Escondernos y esconder todo lo que nos pudiese delatar. Valía la pena. Había que resistir desde la clandestinidad y guardé todo lo que seleccioné en la tina de baño en la parte inferior. Había un gran espacio. Podrá pensar que era un inconsciente al hacer eso, y
Efectivamente lo era. Tenía solo 15 años de edad y no le temía. La frase, hay que quemar todo lo que huela a marxismo, recorría pasadizos y dependencias de la Facultad de Medicina. Era la consigna, había que llevar los libros y arrojarlos a la pira, donde un soldado con su arma hacía cumplir la orden. La obra de Alfredo Yarr es tal vez uno de los símbolos grandes e importantes de esta exposición, porque ahí simplemente vemos, en apariencia, un calendario que cuando llega la fecha del 11 de septiembre de 1973, desde ahí en adelante el número 11 se repite exponencialmente, completando todo el año. Es decir, hubo un momento en el calendario de este país que se detuvo y desde ahí en adelante, tal vez al día de hoy, sigamos en ese mismo día. La obra de Voluspa Jarpa es una pieza que se diseñó para esta biblioteca y posteriormente del formato expositivo va a pasar a un formato de uso al interior de la Biblioteca Nicanor Parra. A través de los testimonios de los libros que realizó Voluspa Jarpa para esta exposición, una serie de compilaciones que se titulan La Biblioteca de la No Historia, es decir, una serie de documentos desclasificados de la CIA que han sido compilados por distintas razones que forman parte de una época que solo es posible reconstruir a partir de esos documentos. Una de las formas de participación que desarrollamos para esta exposición fue la posibilidad de que se dejaran testimonios y relatos en la página web de la universidad, en que las personas podían contar y mandar un correo con las circunstancias en que les tocó enterrar o quemar libros. Y todos esos relatos, que son parte como de nuestras voces colectivas, son las que están en estas pantallas que van pasando a modo de sábanas de texto y que nos van contando una serie de intimidades que son también parte de nuestra memoria colectiva. Biblioteca Recuperada es una exposición cuyo objetivo final es que los libros vuelvan a su lugar de origen, a las estanterías. Hubo un momento en Chile en que hubo muchos libros. En 38 meses, entre el 70 y el 73, se lograron editar cerca de 11 millones de libros para una población de 9 millones de habitantes. Eso quiere decir que el libro tenía una función social para que el pueblo se educara, para que grandes y chicos pudieran acceder a la cultura, de tal modo que los libros estaban diseminados en todas partes del país. Cuando aconteció el golpe militar, esos libros que eran el testimonio de esperanza, de cultura, se convirtieron en un peligro, pero incluso se nos empieza a desaparecer el límite de aquello que se quemaba y que se destruía, y de pronto nos encontraron con literatura universal, con distintos autores, con Thomas Mann, con Kafka, todos esos libros que produjo, por ejemplo, Editorial Quimantú y que en este minuto en la exposición logramos recuperar y por lo tanto forman parte obligada de una visita en donde uno se reencuentra con esos libros que fueron prohibidos, con esos libros que fueron quemados. A pesar de eso, hubo mucha gente con mucha valentía que guardó esos libros, con la secreta esperanza de que esos libros tenían que encontrar un momento de lectura. Entonces, en esta exposición, instalamos al interior del espacio expositivo la biblioteca, los estantes, al interior de una biblioteca como es la Biblioteca Nicanor Parra. Por lo tanto, el espacio público, en este caso, es el recorrer las estanterías, para irnos encontrando con los libros políticos, con los libros de educación popular, con la editorial Quimantú, con los libros recuperados por distintas personas que guardaron en ese minuto libros. Nos encontramos con la biblioteca Mis Padres. Un capítulo especial tiene que ver con la biblioteca del padre de Guillermo Tejeda, con la biblioteca
de Gladys Marín. Nos encontramos también con la biblioteca de Fernando Ortiz Letelier, que es un momento tal vez intenso de esta exposición, porque nos encontramos con un libro encontrado en librería de libros usados, y ese libro, al abrirlo, descubrimos que tenía en su portada interior el timbre Fernando Ortiz Letelier. Es decir, ese libro tal vez es el mejor símbolo de esta exposición, porque es un libro que durante 40 años estuvo realizando un recorrido y por fin hoy lo instalamos y lo reinstalamos en su biblioteca.